El principio según el cual los juicios se derivan de una experiencia que es resultado del proceso de endoculturación tiene bases psicológicas firmes. Ha sido expresado muy bien por Sheriff en su desarrollo de la hipótesis de normas sociales. Sus experimentos son críticos y fundamentales, y su concepto accesorio del marco de referencia, del trasfondo a que es referida la experiencia, ha sido aceptado en psicología social, a causa de su importancia para una comprensión de las diferencias culturales. Nos ocuparemos brevemente del trabajo que realizó para probar su hipótesis de que la experiencia depende siempre de las relaciones. Y acá el autor va a poner como ejemplo la prueba del cuarto de luz. Y dice: se introducían los sujetos en un cuarto oscuro en el que una luz tenue, de duración controlada mecánicamente, se encendía y apagaba cuando se oprimía un botón. Algunos sujetos fueron llevados a aquella habitación, primero solos y más tarde como miembros de un grupo, mientras que otros fueron expuestos a la situación de grupo antes de ser probados individualmente. Aunque la luz estaba inmóvil, la respuesta autoquinética a una situación semejante es tal que el sujeto percibe movimiento donde no lo hay, ya que estando la habitación perfectamente a oscuras, no dispone de punto fijo al cual referir el movimiento. El fenómeno es bien conocido y en ningún modo se limita al laboratorio experimental. Ocurre en cualquier parte en que a un objeto visual que sirve de estímulo le falta un marco espacial de referencia. Cuando el sujeto estaba sentado y oprimía el botón, la luz fija duraba 2 segundos, después de los cuales el sujeto decía cuán lejos le pareció que se movió la luz, ya que no sabía que la luz estaba fija. Se recogieron un centenar de juicios de cada sujeto individualmente. Se demostró de manera concluyente que los individuos establecían subjetivamente un ámbito espacial y un punto como criterio o norma dentro de ese ámbito que es peculiar a cada individuo, cuando no se dispone de ningún criterio objetivo y que persistía en las repeticiones del experimento. En la situación de grupo, cuando 2 y 3 individuos experimentaban este estímulo simultáneamente, cada sujeto exponía sus juicios acerca de la amplitud del movimiento de luz. El efecto fue gradualmente acumulativo, de suerte que la discrepancia de los juicios individuales acerca de la supuesta distancia recorrida por la luz se hizo gradualmente menor. Esto se notaba más cuando el sujeto comenzaba el experimento en la situación de grupo y no al revés. Pero cada grupo estableció una norma peculiar a él. La conclusión a que se llegó reza así: cuando un miembro de un grupo hace frente luego a la misma situación, pero solo, después de que el ámbito espacial, el punto de referencia del grupo, ha sido establecido, percibe la situación en términos del ámbito y el punto de referencia que trae de la situación de grupo. El principio general a que se llegó a base de estos resultados y los de otros muchos experimentos psicológicos que tienen que ver con este problema, podemos expresarlo en las palabras de Sheriff. La base psicológica de las normas sociales establecidas, tales como estereotipias, modas, convenciones, costumbres y valores, es la formación de marcos de referencia comunes como resultado del contacto de individuos. Una vez que se han establecido tales marcos de referencia y han sido incorporados al individuo, entran como factores importantes a determinar o modificar sus reacciones a situaciones a las que hará frente posteriormente, sociales e incluso a veces no sociales, en especial si el campo del estímulo no está bien estructurado, esto es, si la experiencia es tal que carece de precedentes en la conducta acostumbrada. Numerosos ejemplos de cómo varían estas normas se pueden encontrar en los libros de antropología.
Son tan poderosas que pueden imponerse aún frente a hechos que al extraño le parecen obvias. Así ocurre que muchos pueblos conciben la relación de parentesco de modo que, no obstante reconocer el papel del padre y de la madre en la procreación, cuentan la descendencia por solo un lado de la familia. En tales sociedades es común que las líneas de incesto sean tan arbitrariamente definidas que nuestros primos hermanos por parte de madre se conocen entre sí por hermano y hermana y consideran el casamiento entre ellos como un gran honor. Y al contrario, el matrimonio dentro del mismo grado de relaciones biológicas por parte de padre se pueden considerar no solo como deseables, sino a veces hasta imperativo. Esto se debe a que dos personas relacionadas de esa manera no se consideran por definición como parientes. La misma definición de lo que es normal o anormal está relacionada con el marco cultural de referencia. Nos puede servir de ejemplo el fenómeno de posesión que encontramos entre los negros africanos y los del Nuevo Mundo. La suprema expresión de su experiencia religiosa, la posesión, es un estado psicológico en el cual ocurre un desplazamiento de la personalidad cuando el Dios viene a la cabeza del adorador. Se considera que el individuo es la divinidad misma. A menudo se produce una completa transformación de la personalidad. La expresión facial, la conducta motora, la voz, la fuerza física y el carácter de sus manifestaciones verbales son enteramente diferentes de lo que son cuando es él mismo. Este fenómeno ha sido descrito en términos patológicos por muchos investigadores, cuya disciplina no es la antropología, a causa de su parecido superficial con tantos casos registrados por médicos, psiquiatras y otros. No es difícil equiparar los trances de tipo histérico, en los que la persona tiene los ojos apretadamente cerrados, se mueve con excitación y presumiblemente sin propósito alguno, o se revuelca por el suelo, pronunciando sílabas sin sentido, o entra en un estado de rigidez, a las manifestaciones anormales, neuróticas y hasta psicopáticas encontradas en la sociedad euroamericana. Sin embargo, si pasamos de la conducta a su sentido y colocamos esos actos aparentemente arbitrarios y causales dentro de su marco de referencia, la equiparación resulta falsa, porque en relación a la situación en que estas experiencias de posesión se producen, no pueden ser consideradas en absoluto como anormales, y mucho menos psicopáticas. Están modeladas culturalmente y a menudo inducidas por aprendizaje y disciplina. La danza u otro acto de personas poseídas son tan estilizados que quien conoce la religión puede identificar al Dios posesor por la conducta del individuo poseído. Además, la experiencia de posesión no parece restringida a personas emotivamente inestables. Los que reciben al Dios reconocen la gama de todos los tipos de personalidad que encontramos en el grupo. La observación de personas entre los grupos de negros de América interesados en esa religión y que frecuentan los cultos, pero que, según el lenguaje de ese culto, no tienen nada en la cabeza y por eso jamás experimentan la posesión. Parece demostrar que tales personas están mucho menos adaptadas que las que son poseídas. Finalmente, la naturaleza de la experiencia de posesión en otras culturas de negros se encuentra tan disciplinada que solamente puede sucederle a un determinado devoto en circunstancias particulares y al parecer arbitrarias. En África Occidental y en el Brasil, los dioses descienden solamente a quienes han sido designados antes por el sacerdote de su grupo, quien impone sus manos sobre las cabezas de aquellos.
en Haití, el que un iniciado no miembro del grupo familiar que celebra el rito entre en un trance se considera como grave, incorrección social y signo de debilidad espiritual, pues se toma como prueba de que el Dios no ha sido propiamente propiciado y que por consiguiente no está bajo el control de sus adoradores. Se ha aplicado la terminología de la psicoterapia a estos estados de posesión sin pararse mucho en barras. Designaciones como histerismo, autohipnosis, compulsión están a pedir de boca. Si los empleamos únicamente como términos descriptivos, puede ser útil su uso en el análisis técnico del fenómeno de posesión. Pero la connotación que esos términos implican de inestabilidad psíquica, desequilibrio emotivo, alejamiento de la normalidad, aconseja el empleo de otros términos que no sugieren semejante deformación de la realidad cultural. Porque en esas sociedades de negros, la interpretación dada a la conducta del poseso, el sentido que esta experiencia tiene para el pueblo, cae por entero en el campo de la conducta comprensible, predecible y normal. Esa conducta es conocida y admitida por todos los miembros como algo que puede sucederles a ellos mismos y merece la bienvenida no solo por la seguridad psicológica derivada del hecho de la unión con las fuerzas del universo, sino también por el estatus, la ganancia económica, la expresión estética y la liberación emotiva que proporciona al devoto. El mecanismo primario que funciona en la valoración de la cultura es el etnocentrismo. Etnocentrismo es el punto de vista según el cual el propio modo de vida de uno es preferible a todos los demás. Como dimana del proceso primitivo de endoculturación, este sentimiento es connatural a la mayor parte de los individuos, ya sea que lo expresen o no. Fuera de la corriente cultural euroamericana, particularmente entre pueblos ágrafos, se da por sentado tácitamente más que se expresa en términos precisos. En esta forma hay que considerar el etnocentrismo como un factor que opera en favor de la adaptación individual y de la integración social, pues es muy importante el fortalecimiento del ego, identificándolo como el propio grupo de uno, cuyos modos son aceptados implícitamente como los mejores. Solo cuando se racionaliza el etnocentrismo, como ocurre en la cultura euroamericana, y se lo presenta como la base del programa de acción en detrimento de otros pueblos, da origen a problemas serios. El etnocentrismo de pueblos ágrafos se pone bien de manifiesto en sus mitos, consejas populares, proverbios y hábitos lingüísticos, y hasta en el nombre mismo de la tribu, que a menudo equivale al de seres humanos. Pero rara vez, si alguna, se manifiesta expresamente que los no amparados por el nombre están fuera de la categoría humana. Pero de todos modos, esa costumbre refleja muy bien la actitud profundamente arraigada que distingue entre el grupo propio y los demás. Cuando a un negro surinamés se le muestra el resplandor de nuestras lámparas fotográficas, lo admira y recuerda este proverbio. La magia blanca del hombre blanco no es magia negra, con lo cual no hace sino reafirmar su fe en su propia cultura. Da a entender así que el extranjero, a pesar de todos sus artificios mecánicos, se perdería en la selva tropical de la Guayana sin la ayuda de sus amigos los negros, que se desenvuelven con facilidad entre aquellos peligros. El mito sobre el origen de las razas humanas, referido por los indios cherokees de las montañas Great Smoky, proporcionan otro ejemplo de este género de etnocentrismo. Esos indios, por supuesto, conocen a blancos y negros. Como todos los indios, tienen la piel morena, y como en todas las mitologías, los actos de los seres sobrenaturales, una vez ejecutados, son irrevocables. También, como en la mayor parte de las mitologías,
El hombre es la obra más perfecta del Creador, quien, en este caso particular, lo creó haciendo primero un horno y encendiéndolo, y entonces de la masa que había preparado, dio forma a 3 figuras humanas. Colocó las figuras en el horno y esperó a que se cocieran. Mas su impaciencia por ver el resultado de su experimento, que coronaba su obra de creación, era tan grande que retiró una figura demasiado pronto. Estaba lamentablemente a medio cocer, pálida, de color desagradable. Pero buena o mala, ahí estaba, y de ella desciende el tipo de hombre blanco. Su segunda figura salió bien, en el tiempo justo, y la forma como él la había pensado. Muy morena, le agregaba en todos los aspectos, y esta figura fue el antepasado de los indios. Tanto la contempló que se olvidó de sacar del horno la tercer forma, hasta que olió que se estaba tostando. Abrió la puerta rápidamente y encontró su última figura carbonizada y negra. Fue lamentable, pero no había nada que hacer. Aquello fue el primer negro.